Un placer. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Hola, Hola Eduardo. y esta una preguntita, ¿vale? Que me escribo y no me hemos escrito. Entonces, lástima, un poco especial, pero bueno, yo te puedo ver el contenido. Así que Gabriela la Rotonda, de Familia Matemática de la Universidad de Buenos Aires, miembro aún del Instituto Argentino de Matemática, en hablar de grupos de tipo, infancias y invariantes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me disculpo que tendría que haber estado ahí presencialmente, pero me pareció, por las cosas que tenía pendientes después para hacer, que era más práctico hacerlo virtual. Tal vez haya sido no la mejor decisión, pero aunque sea, así nos podemos ver un poquito por acá. Bueno, esta charla está basada en unas cosas que estuvimos pensando muchas personas desde hace mucho tiempo. Eh, Entre ellas, por supuesto, Coco, Gustavo también, Alejandro, Demetrio, Esteban. Y después empecé a trabajar yo con algunas de estas cosas, junto con Martín Miglioli primero y ahora con Iván Rey, que es mi alumno de doctorado. Entonces, primero voy a hacer un pantallazo del contexto y la idea es contar un poquito algo que encontramos con Iván, una de las cosas que encontramos con Iván, que es parte de su tesis, que es entender un poco por qué el grupo unitario es tan bueno como semilla de ejemplos o semilla de teoremas para algunas cosas de geometría. O sea, por qué tantas cosas que nosotros podemos probar en el grupo unitario, después las podemos probar en otros grupos compactos siempre. Entonces primero voy a hacer una especie de raconto de las cosas que ya sabemos que valen, con algunos teoremas un poco más nuevos, y después tratar de dar una respuesta a eso de por qué. Bien, entonces, un poquito de contexto. Tenemos grupo unitario de matrices para empezar y uno lo que quiere en general es trabajar con una distancia que sea invariante por la acción del grupo, tanto a izquierda como a derecha, y eso quiere decir que yo opero a la izquierda con U o a la derecha con W, la distancia no se ve modificada. Y para este tipo de distancias, si vienen las distancias, por ejemplo, de un proceso de rectificación de arco, como suele ser, por ejemplo, medimos la longitud de curvas con la norma espectral o con alguna norma de matrices, una de las primeras preguntas que uno se hace es una vez que uno tiene la distancia definida como ínfimo de longitudes de curva, si hay alguna curva que sea mejor que las demás, que sea óptima, o dicho de otras maneras, si yo quiero unir P con Q y Q tiene esta forma particular, bueno, lo que se ve es que es un resultado bastante conocido ya a esta altura, que el grupo un parámetro generado por Z es una curva corta que une P con Q. Y la condición que hay es una condición de distancia, pero en términos del espectro de Z, y es que todos los autovalores en valor absoluto estén acotados por pi. Acá vamos a hablar bastante de autovalores, pero son todas matrices antihermitianas, o bueno, en el peor de los casos normales, así que en general cuando miramos los valores singulares no es otra cosa que los módulos de los autovalores. O sea, los autovalores en general van a ser puramente imaginarios y después vamos a pensar que son reales directamente porque tiramos la i y entonces lo que importa en realidad es qué tamaño tienen como número. Bueno, pero digamos, si uno piensa un poco en la geometría de, no sé, de R2 con la norma espectral, hay otros caminos cortos, ¿no? O bueno, hay un ejemplo que no tiene más a la mano, es agarrar la métrica del taxista en R2, o sea, la norma 1, y cualquier camino entre los puntos que respete la métrica del taxista va a ser un camino corto. O sea que hay infinitos caminos cortos que vienen un punto por el otro y no son el segmento recto, sino que son segmentos a trozos. En realidad esto pasa, es un fenómeno bastante común en la teoría de espacios de Banach o espacios normados, cuando la norma que uno está mirando no es estrictamente convexa. Es un fenómeno puramente geométrico que tiene que ver con, bueno, que si uno tiene una esfera que es estrictamente convexa, ese fenómeno no va a ocurrir. Pero cuando la esfera tiene caras, uno se encuentra con este fenómeno de curvas cortas que no son necesariamente el segmentito que une los extremos. Bueno, justamente les decía que el problema lineal relacionado ocurre a nivel de los tangentes del grupo, o sea, las matrices antimedianas, o más en general
después uno puede pensar en un espacio vectorial como una norma. Y es que otras curvas cortas hay además del segmento, que dos puntos. Sin pérdida de generalidad uno puede pensar que un punto es el cero y otro punto es un vector no nulo, ¿no? Y en las matrices, bueno, obviamente el segmento va a funcionar como curva si uno mira la norma. Cualquier norma que uno mire, no hace falta que sea la norma euclídea, uno puede mirar la norma espectral, la norma 1, la norma que uno quiera de matrices, es un espacio normado y es más o menos fácil probar que en un espacio normado un segmento siempre es una curva corta. Y después está la pregunta de cuáles más hay, ¿no? Que una 0 con z. Y en general hay otros, como decíamos recién, si yo le pongo la métrica del taxista a R2, o sea, la norma L1, voy a tener un montón de caminos cortos que una 0 con z, que son todas las poligonales de lados paralelos a los ejes, que vayan desde 0 hasta z sin salirse de una caja. Y eso tiene que ver con este fenómeno de pérdida de la convexidad estricta, de que la esfera tiene caras, y en general la esfera suele, en estos ejemplos, incluso más que tener caras, la esfera es un conjunto de caras de distintas dimensiones, o sea, la esfera es un polítopo. En particular para la norma 1 y la norma espectral, pero hay otras normas donde eso pasa. Bueno, después hay una relación, obviamente, entre tangente, o sea, el espacio vectorial que estamos mirando recién, el normado, y el grupo, y es la función exponencial. Y en este caso tenemos la fortuna de que la función exponencial hace el buen trabajo de enviar un segmento recto a una curva corta en el grupo. Porque como discutimos hace un ratito, estos grupos son parámetros, son caminos cortos que unen la identidad de los unitarios con E a la Z. Tendría que citar un montón de fuentes, pero aquí digamos, entre ellos, quiero en particular destacar el trabajo de Esteban Andruchov, que fue uno de los primeros en darse cuenta de esto para distintas normas. Bueno, hay un teoremita fácil de probar esto. Ahora estaba tratando de recordar, y yo estoy casi seguro, pero no podía encontrar el paper, que está en un trabajo justamente de Edu, de Giglioni y de Jorge Antesana, o en la tesis, y es que si uno tiene una curva corta en UN, que no es necesariamente un segmento, ¿no? O sea, una curva que une 0 con z, y que cuando uno la mide, deriva y le toma norma y integra, tiene longitud norma de z. Eso puede haber muchas si la norma no es estrictamente convexa, y lo que uno ve es que si uno la exponencia siempre obtiene una curva corta en el grupo unitario. Entonces la idea acá bastante intuitiva es que la exponencial del grupo, que en este caso es la exponencial de matrices, ¿no? La serie, envía geodésicas, en el sentido de curvas cortas, desde el espacio tangente hasta el grupo en sí. Acá hay que medio como que dejar de, o sea, que intentar no pensar en geometría riemanniana, en realidad sí hay que pensar, pero hay que pensarla aparte, porque en geometría riemanniana hay una sola curva corta, no siempre, por lo menos localmente, que es el segmento. O sea que todo lo que estamos haciendo está bien lejos de ser riemanniano por esta cuestión de la multiplicidad de caminos cortos, y tiene que ver con esto de que nos interesan normas donde la esfera es un polítopo y no un convexo suave. Y un problema interesante que sigue abierto y ya le dimos varias vueltas que no sé bien cómo se resuelve es si la afirmación inversa es cierta o es falsa. ¿Qué es la afirmación inversa? Bueno, yo agarro un camino corto en el grupo unitario que empiece 1 en 1 y en la matriz de identidad y termine en E a la Z. Yo sé que es una geodésica en el sentido este del camino más corto posible, o sea, va a medir cuánto, norma de Z, esa curva en el grupo unitario. Y ahora la levanto al tangente, a las matrices antihermitianas, tomando, bueno, la exponencial es un difeomorfismo local, así que la puedo levantar, ¿no? Suavemente. Bueno, y la pregunta es si esa curva levantada ahora va a ser corta en el sentido de una curva corta en el espacio normado. Bueno, no sabemos. No sabemos si es cierto y no sabemos si hay contraejemplos. Hay algunos casos donde sí sabemos que es un sí solo sí. Por ejemplo, para la norma 1 y la norma infinito sabemos que es un sí solo sí. Eso nos saca el juguete más cómodo que tenemos, que es trabajar con esas dos normas, ¿no? Porque justo son las que uno tiene más familiaridad. Pero no hay una demostración general para cualquier norma, eh, por lo menos para cualquier norma unitariamente invariante, o norma simétrica, como se suele decir. Bueno, siguiendo con nuestro recorrido de qué cosas valen en el grupo unitario, uno puede pensar que más que multiplicar a izquierda a derecha un vector, lo que puede hacer siempre es conjugarlo, ¿no? Por un unitario, y eso se puede pensar como la acción adjunta, ¿no? Del grupo unitario sobre su álgebra de Lie, que son las matrices antihermitianas, y en este caso entonces nos permitimos multiplicar por un lado por u y por otro lado por u a la menos 1, pero no nos permitimos la generalidad de multiplicar por un lado por u y por otro lado por otra matriz W unitaria.
Es como más restrictivo esto, ¿no? Y las normas que preservan esto son las que se llaman débilmente invariantes. Por supuesto, la norma espectral tiene esta propiedad porque tiene más propiedades, pero toda norma que sea invariante en el sentido clásico o unitariamente invariante va a tener esta propiedad. Y todas las famosas normas simétricas que aparecen en los libros de Gover y Krein, en el caso de teoría de operadores, o en el libro de Batya, en el caso de análisis matricial, todas en general tienen esta propiedad e incluyen un montón de casos más o menos con ese Dios. Por ejemplo, todas las normas P, ¿no? Que se pueden calcular así, con la traza del módulo de la matriz B o con la suma de los autovalores. O sea, mirando los autovalores de B, que es antihermitiana, les calculamos la norma P usual. Todas estas son fuertemente invariantes. O sea, yo puedo jugar multiplicando a izquierda por un unitario y a derecha por otro y sigue preservando la norma. El primer ejemplo más o menos elemental de una que no es fuertemente invariante es lo que se llama el radio C numérico. Uno toma una matriz, le pone estas condiciones para que no quede trivial, ahora se va a ver, que no tenga traza cero y que no sea un múltiplo de la identidad, y mira este máximo que está acá. De hecho, el máximo se puede tomar sin tomar módulo. Y resulta que ese máximo define una norma. Y esa norma más o menos se ve en la definición que por un cambio de variable, digamos, que uno puede hacer, si yo cambio el vector B, este que está acá, por, no sé, W, B, W estrella, después hago el cambio de variable U, lo mapeo a, ¿qué sería? UW, eso es un cambio de variable, y me da que entonces es invariante por conjugar, digamos, con W y W estrella. Entonces, esta es una familia en realidad de normas que son débilmente invariantes y no son fuertemente invariantes, eso se puede probar. Hay un caso muy particular que a nosotros mucho no nos interesa en este caso, que es cuando yo tomo C un proyector de dimensión 1. Si yo tomo como C un proyector de dimensión 1, obviamente se cumplen las dos hipótesis, ¿no? Porque tiene traza no nula y no es un múltiplo de identidad. Y ahí recobramos el radio numérico de la matriz. Hay que hacer la cuenta, ¿no? Pero eso devuelve el radio numérico. En este caso no es muy interesante porque para nosotros, como vamos a trabajar con matrices antihermitianas, el radio numérico es la norma espectral y entonces no tenemos nada nuevo. Pero si uno usa un C que no sea un proyector, tiene normas nuevas. Después hay una familia muy linda de normas que se llaman normas orbitales, que medio descubrimos con Martín, que están en otro paper, que esas son un poco más manejables y son interesantes incluso en casi cualquier álgebra compacta. No me voy a meter con eso ahora, pero se pueden definir bien no tanto en UN, sino en SUN. Bien. Bueno, las propiedades que vamos a pedir en general, las de la norma, son las usuales, salvo por un detalle. El detalle es que vamos a pedir que saque escalares, pero no necesariamente que saque cualquier escalar real, sino que saque solamente los números positivos. Eso en realidad es un juego que nos permite en realidad trabajar con menos restricciones, porque hay más funciones que cumplen esto, ¿no? Que las normas. Y geométricamente lo que uno está haciendo, además de por supuesto le vamos a pedir esta condición para que sean invariantes, lo que uno está haciendo acá es decir, bueno, ¿qué es la bola de esta norma? Esto es lo que llamamos norma de Finsler. Bueno, es un convexo abierto alrededor de cero, pero no está necesariamente balanceado, porque la norma de B y la de menos B no son necesariamente iguales. ¿No? Entonces, típicamente estos son las bolas unitarias de una norma de Finsler, donde hay convexidad, el cero es un punto interior, pero no hay balance, o sea, si cambio X por menos X no miden lo mismo. Y bueno, una cosa que nos va a interesar mucho es justamente las bolas que no sean suaves o estrictamente convexas, porque esas de alguna manera van a ser geométricamente muy parecidas a lo que ocurre en el caso riemanniano. Con otra demostración, pero lo que va a ocurrir es lo mismo. Y lo que nos va a interesar son estas esferas donde lo que miramos son cosas que tengan caras, o sea, que sea posible recuperar con un hiperplano afín, en este caso una recta, toda una parte de la cáscara de la esfera que no sea solo un punto, ¿no? Y ahí se ve que se puede, ¿no? Porque tengo caras. Bueno, y estos cuerpos tienen que ser invariantes por esta acción, y en realidad acá esto está refrasado de otra manera. Si yo lo pienso como algo en R2, lo único que quiero es que si intercambio las variables nadie se dé cuenta. O
sea, cuando yo pienso en la propiedad esta que está acá, esta propiedad, cuando yo la pienso en R2 o en R3, o más fácil, la pienso en matrices que ya estén diagonalizadas, digamos, lo que necesito es simplemente que la cuenta esta sea invariante por permutaciones de los autovalores. Y eso es básicamente que si yo intercambio las variables cuando miro el dibujito en R2 o en R3, la figura queda igual. Lo que no son es invariantes por cambios de signo, ¿no? O sea, va a depender de los autovalores en sí, pero no de los módulos de los autovalores, que es lo usual para normas simétricas. Hay un juego muy lindo que se puede hacer, ahora después voy a comentar, y es, uno puede ir y venir entre un abierto convexo así de Rn y una norma con estas propiedades en las matrices antihermitianas. O sea, hay una correspondencia, de la misma manera que hay una correspondencia para normas simétricas, también hay una correspondencia para estas. Y la correspondencia es esta. Empecemos por el lado de Rn, ¿no? Elegimos un cuerpo convexo simétrico, omega, alrededor de 0, y esto era justamente que si yo intercambio ejes o variables nadie se da cuenta. Y ahora elegimos alguna masa, alguna subálgebra abeliana maximal de las matrices. Eso básicamente, si uno lo piensa en la base canónica, es quedarse con las matrices que tienen 1 en la diagonal y todos los demás ceros. Algún 1 en la diagonal y todos los demás ceros. Pero lo que estoy diciendo es que no importa la base acá. Puedo elegir cualquier masa, y eso es una familia de proyecciones ortogonales, que el producto de A2 da 0 y generan todas las matrices. Todas las matrices diagonales, ¿no? En esa notación. Bueno, y esto obviamente me permite mapear el cuerpo convexo que tenía en Rn a las matrices diagonales de la manera trivial, ¿no? Ahora en vez de pensarlo como un vector, lo pienso como una matriz diagonal con ceros afuera. Bueno, este procedimiento ahora me permite decir, bueno, tengo una matriz en vez de un vector, y lo que puedo hacer es tomar la cápsula convexa de esto dentro de las matrices. Y miramos la órbita unitaria de esta cápsula en cualquier orden. Se puede hacer primero órbita, después clausura o viceversa. Y entonces lo que tenemos son un montón de matrices. Y resulta que cuando hacemos ese procedimiento vamos a tener algo que llamamos B1, que está acá. Y eso es ahora un cuerpo convexo abierto, no necesariamente balanceado en las matrices antihermitianas. Y en realidad va a ser la bola unitaria de una norma de Fischler, débilmente invariante. ¿Y la norma cuál es? Bueno, hay que mirar la funcional de Minkowski de ese sólido. Qué sé yo. Si es fácil o difícil, no sé. Pero el chiste es que en realidad podemos pensar que estamos trabajando en Rn una vez que fijamos una álgebra abeliana maximal, porque si cortamos a esta bola en las matrices con la masa original, vamos a recuperar el sólido con el que empezamos. Y esto es una consecuencia linda del teorema de Schur-Holm. Entonces uno lo que puede hacer es pensar todo el tiempo que si uno tiene la suerte de trabajar con un par de matrices o 2 o 3 matrices que conmutan, las piensa dentro de una álgebra abeliana y es como si estuviera trabajando con matrices diagonales. Y entonces es como trabajar en Rn. Por supuesto que si trabajo con dos matrices que no conmutan, eso no lo voy a poder hacer porque no las voy a poder diagonalizar simultáneamente. ¿Está bien? Entonces acá hay una ida y vuelta entre sólidos convexos o abiertos convexos en Rn y cuerpos convexos o matrices, perdón, o normas en matrices. Insisto que son solamente matrices antihermitianas, no en todas las matrices. Uno diría, bueno, podrías hacerlo con las matrices hermitianas, ¿no? Porque en el fondo el precio del I es gratis. Pero en realidad toda esta discusión tiene mucho sentido pensando en términos de grupos del I. Y justamente las que forman una álgebra del I son las antihermitianas, ¿no? Y no las hermitianas. Bueno, acá hay una cosita que tiene que ver con lo que discutí al principio de espacios normados, que después va a ser relevante en un rato, y es, si yo tengo una curva, valores en un espacio normado, que empieza en 0 y termina en z. Bueno, tomo una funcional del dual de norma 1. La norma, por supuesto, la calculo como el máximo sobre la bola unitaria una vez que fijé la norma en E, ¿no? Y además me fijo que devuelva la norma de phi. Esto siempre existe por Jambana, ¿no? Por Jambana hay al menos una. De hecho, si uno lo piensa un poquito, si la norma con la que empecé es un producto interno, la phi es multiplicar contra z normalizado, simplemente. Pero en general, no tiene por qué ser única. Y eso tiene que ver justamente con ciertas propiedades de la esfera. Bueno, una tal phi decimos que normiza z. Acá tuvimos una discusión bastante larga y tonta con Iván sobre si hay que decir que normiza, que norma, que realiza la norma. Si tuviéramos la oportunidad de publicar en algún lado de semiología, podríamos dedicarle un rato. No sé, si a alguien no le gusta normiza, lo cambio, porque yo tampoco estoy contento. Suena feo.
Y después otra cosa que vamos a usar bastante en la notación en lo que sigue la charla es f sub phi. El f sub phi requiere contexto. Yo tengo que fijar un número positivo. En este caso el número positivo es la norma del z. O sea, el contexto en este caso es el z, el número positivo es la norma del z, y lo que miro es la preimagen por la funcional lineal de ese número. Eso lo que me da es un hiperplano afín, ¿está bien? Me da un hiperplano afín que no pasa por el origen. Y eso es lo que vamos a pensar como una cara de una esfera. ¿Una esfera de qué radio? Y el radio es la norma de z. Y bueno, el teoremita medio clásico, que yo no sé, lo escribí en algún momento, pero yo estoy seguro de que era recontra conocido, es el siguiente. Dice que son equivalentes, que mi curva en el espacio normado tenga esta propiedad de que la misma phi la normiza toda para todo t, o que si hago una especie de rectificación, voy de S hasta t, eso también me lo devuelve a la norma phi. O que vale meter la integral vale meter la norma dentro de la integral. Eso más o menos sale haciendo cuentitas y es bastante elemental. Y el chiste es que en todos esos casos, lo que tenemos es una curva corta que une 0 con z. O sea, esto lo que da es una caracterización de cuáles son todas las curvas cortas que unen 0 con z en un espacio normado cualquiera. Y lo que se ve acá, si uno mira 1, es que la curva es corta cuando la derivada de la curva está toda dentro de una cara de la esfera. ¿Se entiende? O sea, lo que yo necesito para que la curva sea corta es que cuando yo la derivo, la derivada viva siempre acá. Si la derivada vive siempre ahí, la derivada normalizada, entonces la curva va a ser una curva corta. Eso cuando uno hace experimentos con los casos que conoce queda bastante lindo. Por ejemplo, uno puede hacer el experimento con la métrica del taxista y ver qué propiedades tiene la velocidad en casi todo punto. Y la propiedad que tiene la velocidad es que no se sale de una cara concreta de la norma 1. Así que eso da bastante intuición de que hay una relación entre ser una curva corta y que la velocidad viva en una cara. Bueno, todo esto muy lindo y sale para un espacio normado y uno dice, bueno, ahora vamos al grupo unitario y por lo que dijimos antes, exponenciamos y vamos a tener curvas cortas en el grupo unitario. Así que, bueno, la definición es más o menos clásica. Uno deriva la curva en el grupo unitario, la traslada de origen multiplicando por gamma a la menos 1, eso me da un elemento de la álgebra de Lie. Le mide la longitud con la norma que tenga, la que haya decidido poner en el álgebra de Lie. En este caso, por las propiedades que tenemos de A de invariancia, es lo mismo multiplicar a izquierda que a derecha. Y la distancia es el ínfimo de las longitudes de curvas que unen puntos. Bueno, va a tener esta propiedad, por lo que dijimos antes, si la norma es fuertemente invariante. En general, eso de que saque solamente escalares positivos me hace perder la propiedad de reversibilidad de la distancia. Así que si uno quiere que la distancia sea simétrica, va a tener que pedir que saque todos los escalares, no solo los positivos, la norma. Y en general uno va a tener esta propiedad de distancia invariante. Pasa algo curioso acá, y es que yo solamente voy a tener esta propiedad que dije antes, ¿no? U a la menos 1, norma igual a la norma de B. Y eso solo me garantiza después la biinvariancia acá. Es cuestión de hacer la cuenta. En el fondo, lo que está pasando es que por definición yo la estoy haciendo gratis invariante a izquierda, pero como vale también que conjugando no cambia, me sale gratis también invariante a derecha. O sea, la norma en sí eh, es invariante solamente por la acción adjunta, pero la distancia, por cómo está definida, es biinvariante. Eso siempre pasa. Bueno, y ya dijimos, ¿no? Que una geodésica para nosotros no es una cosa que cumple una ecuación diferencial, sino que es un camino cuya longitud es igual a la distancia entre los extremos. Y como ya discutimos hace un rato, estas curvitas que son segmentos siempre son eh, caminos cortos, y nosotros lo probamos para muchas normas simétricas, y con Martín también lo probamos para cualquier norma invariante en el grupo unitario hace un par de años. Básicamente lo que hay que probar es que cualquier curva tiene longitud más larga que z. Y esto sale para cualquier norma de Finsler débilmente invariante. En realidad el trabajo con Martín es un poco más general y a eso voy a llegar ahora en la próxima filmina, diría, si uno estuviera usando filminas. Bueno, obviamente un segmento así va a ser una geodésica porque su longitud va a ser la distancia entre 1 y a la z. Y la unicidad la tenemos únicamente en el caso estrictamente convexo. Bueno, hay otras posibles
cuando no es estrictamente convexa, pero si es estrictamente convexa podemos probar que es única. Eso no es muy... Digamos, está bien, es algo que hay que probar, que ya sabemos, pero hace que el problema se termine ahí, digamos, cuando la norma es estrictamente convexa. Y una cosa interesante es que la condición para unicidad está dada en términos de la norma espectral, aunque la norma en sí no sea la norma espectral. Hay una cuestión ahí de que los autovalores son los que controlan todo. Bueno, en general uno siempre puede suponer reparametrizando que cualquier curva está parametrizada con velocidad constante. El truquito este que uno hace para reparametrizar curvas en RN se puede hacer en cualquier lado, así que eso se puede hacer siempre. O sea, la longitud de arco está permitida como parametrización. Y una pregunta que uno se puede hacer es cuál es una descripción de todas las geodésicas cuando la norma no es estrictamente convexa. Y eso es algo que, como les decía, lo resolvimos completamente con Martín. Y la caracterización se parece mucho a lo que les conté antes que pasaba en un espacio normado. O sea, lo que pasa a nivel del grupo es muy parecido a lo que pasa al nivel del álgebra de Lie. Y lo que pasa es que si yo tengo una curva que es corta, entonces toda la velocidad, ahora la velocidad hay que trasladarla al origen, ¿no? Hay que multiplicarla por gamma a la menos 1 para que sea un elemento del álgebra de Lie. Eso tiene que vivir en un hiperplano. Y en particular en un hiperplano que es una cara de la esfera. ¿La esfera de qué radio? Bueno, el radio que yo haya tomado como eh, normalización de la velocidad, digamos, ¿no? Fíjense que la velocidad está ahí normalizada por un número L, que es la longitud total. Eso se puede hacer por renormalización de arco, para cualquier curva. Y si la curva cumple que su longitud es igual a la distancia entre los extremos, entonces sí o sí tiene que estar toda metida en una cara. O sea que lo mismo que pasaba en un espacio normado tiene que pasar en el grupo unitario. Bueno, y uno lo puede reformular en términos de funcionales, ¿no? Porque un hiperplano es la preimagen de un funcional y lo que queremos es que pase esto que está acá. Y bueno, y también vale la vuelta, que si uno de vuelta siempre puede suponer que todo está parametrizado con velocidad constante, y si tenemos una curva que no se va muy lejos, esa condición no la teníamos antes, pero si la curva no se va muy lejos y la velocidad trasladada al origen está dentro de una cara, entonces también podemos probar que al final va a ser una geodésica, o sea que su longitud va a ser igual a la distancia entre los extremos. Entonces ahí más o menos uno tiene una buena caracterización de de todas las curvas cortas en cualquier contexto. Y se parece mucho a la caracterización en el tangente, ¿no? Pero igual deja abierta la pregunta de qué pasa si puedo ir y venir, ¿no? Porque yo ya les dije que en el tangente yo tengo algo corto, lo exponencio, y tengo algo corto en el grupo. Pero ahora me estoy preguntando si tengo algo corto en el grupo y le tomo el logaritmo si queda algo corto en el tangente. Bueno, aún con este resultado, que es bastante lindo, que me describe a todas las curvas cortas en el grupo, como las curvas cuya gamma la menos 1, gamma prima se queda en una cara, aún no podemos responder eso. Así que el que tenga ganas lo puede pensar. Eh, nos está faltando una idea. O sea, claramente nos está faltando una idea. Bueno, y acá viene la parte que tiene que ver con el título y el abstract de la charla, finalmente, después de un montón de cositas. Bueno, todas estas cosas que mencioné y algunas cosas más, en realidad las hemos probado en un contexto bastante más general, que es el siguiente. Tomamos un grupo de Lie, cualquiera, que tenga una norma invariante. ¿Invariante en qué sentido? Bueno, hay que definir cositas, ¿no? Entonces, las cosas que hay que definir, ¿cuáles son? Primero, tengo un grupo cualquiera, tengo como es esta cosa que es la conjugación. Eso siempre lo tengo. Y si derivo en h igual a 1, tengo un automorfismo del álgebra de Lie. Y entonces lo que uno puede intentar pedir es que pase esto, que es el análogo a lo que teníamos antes, ¿no? Porque cuando uno lo especializa, el caso del grupo unitario, eso es exactamente lo que estábamos pidiendo cuando pedíamos que V estrella tenga la misma longitud que B. Bueno, después, una vez que uno tiene una norma así, hay que ver si uno la tiene o no, pero por lo menos tenemos el ejemplo del grupo unitario. La longitud de curvas se define casi igual. El detalle técnico es que en vez de multiplicar por gamma a la menos 1, hay que tomar el operador que es la diferencial de la multiplicación izquierda, que siempre existe en un grupo de Lie, ¿no? Y multiplicar por eso. Eso es lo que tiene sentido. Entonces gamma prima va a vivir en el tangente en gamma de t, y con este operador lo transporto al tangente en la identidad. Y ahí sí le mido la longitud con una norma que solamente está definida en el álgebra de Lie. Y bueno, después sigo con la misma manganeta de siempre, que es defino la distancia como el ínfimo de las longitudes de curvas que unen dos puntos dados, ¿no? O sea, la única propiedad importante acá es que le estoy pidiendo a la norma del tangente que tenga esta propiedad de invariancia por la acción del mismo grupo.
O sea, en general EADG siempre es un automorfismo, pero acá le estamos pidiendo que sea isométrico. O uno puede pensar que está buscando qué grupos tienen normas así. Eso sería un poco para el lado del que está yendo la discusión. Y bueno, y estas distancias, por el mismo argumento que antes, son biinvariantes. Por las mismas cuentitas que antes, si yo opero a izquierda o opero a derecha, nadie se da cuenta. Eso es lo que hace que en el fondo lo único que importa es la distancia entre la identidad del grupo y algún elemento cercano, o bueno, o no cercano. Bueno, hay una cosa que juega un papel importante en todas estas demostraciones que estoy salteando, pero igual está bueno tener presente, es, habíamos mencionado que teníamos para una norma dada, siempre buscábamos para un vector una funcional que realice su norma, ¿no? Y por Hammana siempre hay por lo menos una. Vamos a tener multiplicidad de funcionales cuando la norma no sea estrictamente convexa. O en realidad, lo estoy diciendo medio mal, cuando la norma no sea suave. Hay algo que en lo que no me voy a meter ahora, pero cuando uno piensa un poco quién es la funcional que realiza la norma, y si todo fuera diferenciable, medio como que es la diferencial de la norma en ese punto. Y entonces uno puede pensar quién realiza eso, y con la dualidad de la traza, ¿no? La traza nos da un pairing que nos permite representar funcionales. Toda funcional va a estar representada por una matriz también antihermitiana, justamente porque es un producto interno no degenerado la traza en este contexto. Y entonces uno puede definir la norma dual de una norma, que es simplemente tomar la norma de la funcional que definió Z. Hay varias maneras de definirla y que están por ahí escritas, como el máximo, la última es la más cómoda, ¿no? El máximo sobre los X de norma 1, donde la norma es la norma con la que empecé, de la traza de Z por X. Y eso me da una norma dual que también resulta de invariante, eso es fácil de ver. Que uno la piensa entonces, en vez de pensarla en un espacio dual abstracto, la piensa de vuelta como otra norma en matrices. Bueno, ya saben, ¿no? Las normas dual de la P, la Q, todas las cosas que sabemos que valen, siguen valiendo. La norma dual de la 1 es la infinito, y acá en dimensión finita, el dual de la infinito es la 1. Y bueno, lo que sí es importante remarcar es que por Hahn-Banach toda funcional tiene que venir de algún n de esta forma, ¿no? O sea, más que por Hahn-Banach, por el teorema de representación de funcionales lineales de Riesz. O sea, si a mí me das una funcional lineal y un producto interno, en este caso es el de la traza, ¿no? Tiene que haber una n que represente esa funcional. Entonces ahora ya, además de pensar en funcionales phi que realicen la norma de un Z, vamos a pensar en matrices n que realicen esa norma a través de esta dualidad de la traza. Bueno, hay un lemita acá de hace unos años que a mí me llamó la atención y después lo usé para muchas cosas que me parece que está bueno comentarlo, que dice que si yo tengo una funcional que realiza la norma de B, entonces básicamente el phi compuesto con A2 pensado como transformación lineal es la transformación lineal nula. Eso es una cuenta que sale a mano. Y si n es la matriz que representa la funcional vía la traza, ¿no? Con lo que dijimos antes, entonces lo que tiene que pasar es que n tiene que conmutar con b. Bueno, acá estamos en esta cuestión de que yo les decía que en principio es todo muy no conmutativo, pero si yo trabajo con dos tipos que conmutan, medio que puedo pensar que estoy trabajando en Rn, ¿no? Bueno, y ese es justo el caso de este lema. Me permite, empezando con una matriz B y cualquier funcional que la normice phi representada por una matriz n, estar seguro que estoy trabajando en una álgebra conmutativa. Entonces muchas de las cosas las puedo pensar como si estuviera con matrices diagonales o como si tuviera cosas en Rn. Y la tercera propiedad, que no sé por qué no tiene un número de ítem, porque se ve que me equivoqué al tipearlo, es que siempre tengo esta desigualdad. Y hay dos errores acá. El primer error es que estoy muy oxidado con el coso este. Ahí está. El primero es que debería ser un 3, ítem 3, y el otro que debería decir x ahí, para cualquier x en un. Bueno, esto parece medio una pavada y sale haciendo una derivada segunda en vez de una derivada primera, que era con lo que salía lo anterior. Pero resulta que tiene una relevancia muy, muy significativa. Va a terminar siendo una especie de criterio de orden 2 para ver si las cosas son flat o no son flat. Así que tenemos que vale siempre esto. Uno lo puede pensar como una condición de curvatura también. En el fondo hay una curvatura que tiene siempre el mismo signo. Si es positivo o negativo, ahora vamos a ver, porque depende un poco de cómo uno define la curvatura. Pero hay una curvatura que tiene siempre el mismo signo.
Fíjense que el X es cualquiera, ¿no? Acá los que son especiales son B y phi que realiza la norma de B, pero el X es cualquiera. Bueno, entonces con esto en la cabeza, el primer resultadito que tiene que ver con esto, lo probamos con Iván hace un par de años, en realidad un poco más, pero se publicó hace un par de años, y dice lo siguiente: supongamos que vale la igualdad, que vale 0, ese phi de x, xb, ¿no? Donde phi normiza o realiza la norma de B. Bueno, entonces hay dos cosas que puedo decir en casos fáciles, que si la norma es suave, entonces el n, que era la matricita que realizaba phi, va a conmutar con x, y si la norma es estrictamente convexa, entonces el x va a conmutar en B. Bueno, no dice esto, a priori suena como muy técnico, no sé para qué lo vas a usar, pero la idea un poco es, la primera condición me va a permitir jugar con conmutadores en un álgebra de Lie y con series en un álgebra de Lie, eso lo voy a decir después. Y la segunda condición me va a decir que directamente el álgebra de Lie generado por X y B es trivial, ¿no? Porque si X conmuta con B. Bueno, si uno quiere pensar un poco por qué vale esto, para la norma Frobenius es bastante trivial. Se ve por qué tiene que valer. Si mi norma es la norma Frobenius, ¿cuál es el único funcional que realiza la norma? Bueno, es básicamente, como estoy haciendo traza de algo contra, es tomar el mismo B, ¿no? O en realidad menos B, para que me quede, digamos, la norma de B es igual a menos la traza de B cuadrado. Entonces hay que agarrar como n a menos B. Y en ese caso, la condición esta de que phi de x, xb sea 0 es lo mismo manipulando un poco la traza que eso que está ahí, que es la norma Frobenius al cuadrado de b contra x. Y ahí se ve, ¿no? Que entonces b y x tienen que conmutar, porque si tiene norma nula, tienen que conmutar. Bueno, lo que el lemita rescata es eso, pero para cualquier norma. No necesariamente la norma Frobenius, sino cualquier otra. Y de hecho, acá no está escrito, porque es un poco largo de decir, pero uno puede dar una condición bastante más técnica sobre qué pasa para cualquier norma cuando phi de x, xb es 0, que esa es la que nos va a interesar. Pero en vez de dar la condición, que es un poco eh, molesta de decir, vamos a hacer una serie de observaciones. Primero es que la cuestión de que B y N conmuten me dice que yo puedo escribir N como diagonal por bloques, ¿no? O sea, si yo pienso en los autovalores de B que están repetidos, cada uno de esos me va a generar qué sé yo, supongo que acá tengo un autovalor 2, 2, y acá tengo 3, 3 y 3. Y bueno, entonces n va a tener que tener acá un bloque de 2 por 2 y acá un bloque más grande. Bueno, es casual que sean 2 y 3 los números. O sea, esta va a ser n y esta va a ser b. Y entonces lo que va a importar un poco es quiénes son estos bloques de n. Eso enseguida ahora va a aparecer en una cuenta. Y después, otra cosa que quiero que vuelve al tema fundamental de la charla es que todos estos teoremas que dije recién, este lemita y los resultados que mencioné, se generalizan a cualquier grupo de Lie que tenga una norma ad invariante. La semilla de esto sale de ver cómo es el problema en matrices, pero resulta que es un setting tan bueno las matrices unitarias que nos permite pensar en muy poquitas propiedades que se pueden generalizar muy fácil. Y en el fondo, lo que va a pasar, en realidad, ahora al final voy a enunciar un teorema mucho más preciso, lo que va a pasar es que si uno tiene un grupo de Lie que tiene una norma de invariante, en el fondo, de alguna manera se tiene que poder representar dentro del grupo unitario. Esa es un poco la idea en términos generales. Ahora lo vamos a decir mejor. Bueno, una cosa que aparece en un par de páginas que voy a mostrar ahora es esto de la forma de Killing, que es la forma de Killing de un álgebra de un grupo de Lie abstracto, es mirar la traza, pero no de X e Y, porque X e Y ahora son vectores del álgebra de Lie, así que no sé qué haré con ellos, pero puedo mirar la transformación lineal a de X y a de Y, que son conmutar contra X y conmutar contra Y. Esas transformaciones lineales las compongo, les tomo la traza y eso me da una cosa que se llama forma de Killing, que en general puede ser degenerada. No tiene por qué ser no degenerada, tampoco tiene que tener por qué tener un signo concreto. Pero si el grupo G es compacto y semisimple, entonces el álgebra de Lie es lo que se llama compacta y esto sí da un producto interno. ¿Está bien?
Y la generalización de la que ya estoy hablando es una generalización a grupos de Lie que tengan una álgebra de Lie compacta. O sea, donde la forma de Killing sea no degenerada. Pero, ese es el contexto, los teoremas son para cualquier norma que a mí se me cante poner en el álgebra de Lie. No son solamente para la norma A por la forma de Killing, porque si no sería trivial, ¿no? La norma A por la forma de Killing es una métrica riemanniana y ya sabemos que todo funciona bien. Pero si yo trabajo con un grupo de Lie compacto semisimple, tengo ahí como esa herramienta auxiliar que es la forma de Killing y voy a poder probar los mismos teoremas que probé para el grupo unitario para cualquier norma invariante por la acción del grupo que a mí se me cante. Lo que yo les decía es que el grupo unitario fue la semilla de algunos de estos teoremas o de casi todos, pero resulta que toda la maquinaria que hay de teoría de álgebras de Lie, sobre todo para las álgebras de Lie semisimples, hace que muchas de las demostraciones sean mucho más sencillas en ese contexto, sorprendentemente. Nosotros primero cuando hicimos la demostración para matrices hace unos años, la hicimos haciendo teoría de operadores, ¿no? Y eso nos llevó bastante rato, bastante trabajo. Pero cuando este año conseguimos adaptar la demostración al contexto de álgebras de Lie compactas, semisimples, la demostración fue menos de una página. Y esto, digamos, no es un cántico a la generalidad que nos sirve, para mi gusto, sino que el grupo unitario es tan bueno que nos permite extraer un montón de cosas mirando ejemplos. Eso es un poco la moraleja. Bueno, acá no se ve mucho, pero esta página, que no sé si interesa en lo más mínimo, pero tenemos, a ver cómo se hacía suma acá, yo ya no estoy un poco oxidado, pero creo que era con este. Es una página, la cuenta en sí no importa, pero fíjense que lo único que uno está diciendo es voy a probar este teorema de cuándo pasa de que phi x x y sea 0, ¿no? ¿Cuándo pasa eso? Bueno, bajo ciertas condiciones, esta es la condición técnica que omití, porque nunca definí adaptada, y acá están las otras dos condiciones técnicas, que la norma sea suave o que la norma sea estrictamente convexa. Esta primera la había omitido. Bueno, es cuestión de escribir todo con un sistema de raíces, hacer una cuenta, y en menos de una página uno tiene la demostración de de todas las consecuencias. Bueno, fíjense que cuando habíamos hecho la demostración para matrices un par de años atrás, el mismo teorema lo usamos en vez de, lo probamos en vez de mirando un sistema de raíces, haciendo cortes con proyectores, ¿no? Que es lo que uno está más acostumbrado a hacer con matrices. Y acá están, estoy cortando con los proyectores de quién. Bueno, los proyectores espectrales de n, ¿no? Porque habíamos dicho hace un ratito que n lo podemos pensar como una matriz por bloques y uno hace esos cortes con los proyectores espectrales. Bueno, la demostración esta es básicamente hacer un montón de cuentas, usar la desigualdad de Cauchy-Schwarz para matrices, ver que es una igualdad. Eso me dice que las matrices están alineadas y hacer eso varias veces. Varias veces son 1, 2, 3, 4 páginas de cuentas, que en la otra eran menos de una página. Entonces, la demostración es esencialmente la misma, pero con las herramientas técnicas de sistema de raíces salen mucho más rápido. Ese era un poquito el chiste de contar las dos versiones. Los detalles son irrelevantes. Lo único que hubo que entender es cómo se traducía todo esto que hicimos acá, de operar con proyectores, cortar, tomar traza, mirar el producto interno, a el sistema de raíces. Bueno, y ahora me había descarrilado un poco, vuelvo un poco a por qué esta condición es importante. ¿Por qué la condición de phi de xxb es importante? Bueno, lo que yo decía es que es un test de chatura, flatness, en el sentido de la curvatura seccional. Porque nosotros sabemos por el lemita que esto siempre es menor o igual que 0 para cualquier phi que devuelva la norma de B, ¿no? Y entonces, un resultado bastante relacionado, no es que se pueda demostrar directamente uno con el otro, pero tienen relación, dice que si yo trabajo con un grupo de Lie que tengo una métrica de phi general invariante y le doy la métrica, o le defino la distancia como el ínfimo, la longitud de curva, etcétera, etcétera. Cuando el grupo tiene una distancia biinvariante, por ejemplo, como el grupo unitario, cuando la norma es adinvariante, tengo siempre esta desigualdad. Esta desigualdad siempre vale. Esto es algo con lo que también trabajaron Coco y Esteban. Era la norma espectral, supongo, si no recuerdo mal. Bueno, y esto siempre vale. Bueno, resulta que estas dos cosas están vinculadas y muy fuertemente. Este es un resultado muy lindo que obtuvo Iván para su tesis. Y que dice que son equivalentes, que esto de 0
pero no para alguna phi, ahí hay una serie de sutilezas, sino para todas las phi que calculen la norma I-X. ¿Está bien? Acá podría poner I-X y es gratis, ¿no? Porque fíjense que acá hay un conmutador entre X y Y. Si yo quisiera poner el conmutador entre X e I-X, da lo mismo el conmutador entre X y Y. O sea que lo que hay que pensar en este renglón es que el vector B de acá arriba es el I-X. Entonces estamos diciendo que si esto pasa para toda phi, eso es equivalente a que la distancia sea localmente flat. O sea que tengamos que la distancia se comporte como en el espacio lineal, que es la igualdad que está ahí abajo. Bueno, si lo pensamos en términos riemannianos, que no es correcto, pero sí intuitivamente, lo que estamos diciendo es que el término de arriba me dice que la curvatura es cero y entonces lo que tengo es una sección flat y la distancia entonces no se distorsiona. Bueno, esto es una de las cosas más lindas que estuvimos trabajando y es un poco el centro de la charla. Y ahora voy un poco al remate de que era un poco el chiste de por qué el título, o la pregunta que queríamos contestar. Y es, ¿por qué el grupo unitario? ¿Por qué pasan cosas tan lindas en el grupo unitario que después uno las puede generalizar? No digo fácil, porque las demostraciones son otras, pero si se puede generalizar es porque las ideas estaban en el grupo unitario. Y la clave tiene que ver un poco con un paper de Milnor del 76, un paper muy lindo donde el tipo prueba un montón de cosas, siempre con su estilo muy fácil de leer, pero donde los detalles uno empieza a trabajar y hay que transpirar la camiseta. Uno de los muchos resultados que está ahí, porque es un paper que tiene muchos resultados, dice lo siguiente. Si empiezo con un grupo de Lie, supongamos que tiene una métrica riemanniana que es invariante por la acción del grupo. Bueno, entonces el grupo no es cualquier cosa, muchachos. El grupo es un grupo compacto y tal vez tenga un factor abeliano, que es una copia de Rn. Y acá no lo quise escribir porque es un poco técnico, pero uno tiene muchas maneras de relacionar esto con el grupo unitario. Por ejemplo, hay un teorema muy conocido que dice que si uno tiene un grupo de Lie compacto, se puede meter de manera muy razonable, digamos, con un morfismo, adentro de algún grupo ortogonal de matrices. La otra cosa que uno puede pensar acá es, bueno, el factor abeliano es irrelevante porque ahí da todo cero, ¿no? Entonces todas las cuentas que estuvimos haciendo cuando las cosas conmutaban, es como mirar el centro del grupo, y cuando las cosas conmutaban era todo como trabajar en el espacio tangente y no es muy interesante. Y en la parte compacta, uno tiene una álgebra de Lie compacta y entonces está en el contexto que estábamos antes, ¿no? Donde las cuentas salen con el sistema de raíces o pensando que tengo un grupo de Lie compacto. Entonces acá estamos, ¿no? Y la hipótesis para llegar a que el grupo tiene que tener esta pinta es que tenga una métrica riemanniana invariante por la acción de G. O sea, en el fondo lo que uno quiere es que el álgebra de Lie del grupo admita un producto interno invariante por la acción del grupo. Eso es lo que uno quiere. La acción siempre es AD, ¿no? Es hacer G, B, G a la menos 1, coloquialmente. Bueno, si uno mira la demostración de Milnor, lo primero que hace es mirar que esta transformación lineal, que es AdX, es un operador antihermitiano para la métrica riemanniana, y entonces tenemos un operador que al cuadrado tiene espectro negativo, y hay que empezar a jugar con que eso en realidad tiene información sobre la curvatura seccional y la curvatura de Ricci de la variedad. Y después de bastante laburo, se prueba lo que está en azul. Bueno, nosotros pensábamos que tenía que haber algo así, y en efecto lo hay. Lo que pasa es que nosotros empezamos con algo que no tiene una métrica riemanniana, ¿no? Entonces, lo que nos ayudó un poco a entender cómo era lo que había que probar es este resultado intermedio de un ruso que para mí que yo no conocía, que se llama Berestovsky, que está muy bueno, y de hecho el paper es muy legible y tiene muchos detalles, ¿no? Porque uno dice, agarra estos papers traducidos de los rusos de esa época y están los teoremas, pero no están las demostraciones. No, en este caso están las demostraciones, y son muy legibles. Dice, supongamos que empiezo con un grupo de Lie y que admite una distancia bien variante, ¿no? En el sentido de espacios métricos. O sea, tiene una métrica que multiplicando a izquierda o a derecha por elementos del grupo es invariante. Bueno, entonces esa distancia infinitesimalmente está definida por una norma de Finsler que es invariante por la acción del grupo en el álgebra de Lie. Esta es la cuenta clave, digamos. Entonces, bueno, no teníamos una métrica riemanniana, pero lo que tenemos siempre es una distancia invariante. Entonces, sabemos que estamos por el camino correcto, ¿no? Porque laburar con un grupo de Lie que admita una métrica de Finsler invariante es equivalente a tener una distancia invariante en el grupo. Porque si empiezo con la métrica de Finsler, defino la distancia como el ínfimo de la longitud de curvas, y si empiezo con la distancia,
Berezovsky me dice que voy a tener una norma de Finsler en el tangente, en la identidad. De hecho, la manera de recuperar la norma es bastante trivial, una vez que uno entiende el teorema. Hay una cuenta que uno hace con la distancia y es para recuperar la norma de un vector tangente. Es un límite. Bueno, y el teorema entonces que pudimos probar con Iván Rey es este. Supongamos que entonces tenemos una álgebra de Lie que admite una norma de estas, que es invariante por la acción del grupo. Bueno, entonces G tiene que ser como antes. G tiene que ser el producto isomorfo, un producto de un grupo compacto y un grupo abeliano. Y de vuelta, por lo que discutimos antes, esto en el fondo es estar casi en el grupo ortogonal, ¿no? O en el grupo unitario. Por muchos motivos. Porque lo puedo representar adentro del grupo unitario, o porque si miro el álgebra de Lie, la representación adjunta es fiel, y entonces puedo representar su álgebra de Lie como un álgebra de matrices antimetianas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que creo que esto da una buena idea de por qué los resultados se pueden generalizar al contexto de distancias invariantes, porque en el fondo esos grupos son no necesariamente todas las matrices ortogonales, pero son subgrupos, en algún sentido un poco más débil, de las matrices unitarias o las matrices ortogonales. Bueno, yo creo que eso era todo lo que tenía para decir.